Ya está. Muy bien. Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar ahora sí el material de las cruzadas, segunda parte. En este caso, estas cruzadas, buenas tardes, ¿qué tal? Perdón. Estas cruzadas son iniciadas por los papas del Vaticano, ¿ya? En este caso, en las cruzadas menores vamos a ver que una de ellas es iniciada por el mismo emperador más que por el papa. En estas cruzadas menores no hay mucha influencia del ejército cristiano, sino más bien hay mayor victorias del ejército musulmán. A ver, eh, vamos a poner acá por un momento. Ya, listo. Entonces entremos en material. Bien, la quinta cruzada, ya, es una cruzada en la cual vamos a ver que, pero un ratito, estoy agregando acá, ya, en la cual vamos a observar que se realiza entre los años 1217 y 1221. La influencia de las guerras entre cristianos y musulmanes va a ser en este caso con el estado ayubí. El estado ayubí se encuentra en Egipto. ¿Por qué allí? Porque la gran mayoría de estos barcos en casi todas las cruzadas siempre varaban o iban hasta el puerto de Alejandría en Egipto, porque era la marcha más corta y precisa, ¿ya? Luego se iban a Jerusalén. Entonces, en este caso se quedan a conquistar lo que es el estado de Yubí, cuyo Papa Inocencio III había fomentado esta cruzada, en el cual el siguiente Papa, el sucesor Honorio III, lo convoca y el ejército cruzado es liderado por Andrés II, un rey de Hungría, en el cual había estado en contra este estado de Hungría con las diferentes cruzadas. Pero bueno, vemos acá, ¿ya? De que es apoyado por el príncipe de Austria, Leopoldo IV. Entonces el rey Andrés II de Hungría hace sus diferentes expediciones en Acre, ¿ya? Como también en Egipto. El estado ayubí es derrota ya con el sultán Al-Kamil, así se llama el sultán, ya derrota a este rey Andrés II, en el cual protege las fronteras del reino de Jerusalén. Jerusalén es conquistada por gran parte por los musulmanes, pero todavía sigue teniendo reyes cristianos. Por eso es que todavía hay una tregua, ya que no que lo hizo el sultán, en este caso Saladino, con el rey. Profe, Dime, dime, te escucho. ¿cómo dijo que se llamaba el sultán el primero que dijo usted? Ah, ya, el que estuvo en esta quinta cruzada. Balduino, No, este sultán que el estuvo en la leproso. quinta cruzada se llama Al-Kamil. Al-Kamil, ¿ya? Ah, Acuérdate, ya. Al-Kamil, ¿ya? Bien, a ver, entonces, las treguas que había dado Saladino con, en este caso, el rey de Inglaterra, ¿ya? Habían dejado de lado de que Jerusalén sea parte de los musulmanes, pero que todavía siga reinando en este caso un rey cristiano todavía en ese aspecto. Pero Andrés II quería implementar de que la conquista de Jerusalén sea por completo, cosa que no funcionó. Las batallas en Acre y Damieti, ¿ya? No funcionaron, en el cual fueron un fracaso porque Al-Kamil los derrotó. Entonces, causando en este caso de que Andrés II se retirara de las fronteras de Jerusalén y dejara todo lo que era Jerusalén en manos o territorio de los musulmanes, ¿ya? Bien, pero todavía seguía estando como un reino estable, se puede decir así, un reino de cristianos. Bien, entonces en la sexta cruzada, el rey llamado en este caso Federico II,
no tiene una buena alianza, una buena comunicación con el Papa Gregorio IX y además desobedece algunas leyes suyas. Por ende, el Papa Gregorio IX lo excomulga y lo saca de los cristianos. Entonces, para recuperar esa cristianía que tenía este señor, este emperador Federico II, va a la Sexta Cruzada sin que haya el Papa convocado, ¿ya? Entonces el Papa no acepta eso. Y él piensa que recuperando o fortaleciendo el área de Jerusalén para los cristianos, el Papa pueda llegar a perdonarlo. Entonces esta Sexta Cruzada, Federico II toma el mando, es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y lamentablemente él lo que hace es invadir el Acre, ya logra invadir el Acre como también Jasfá, pero Al-Kamil, ya que había vencido en la Quinta Cruzada, ya interviene, por el cual lo derrota en Jaffa. Entonces, para que no sea de alguna manera totalmente invadida Jerusalén por los musulmanes, él, bueno, hace un acuerdo con Jaffa, al menos para que los cristianos puedan visitar Jerusalén, ¿no? Entonces, ese acuerdo es lo que logra en la Sexta Cruzada Federico II, llamada el Acuerdo de Jaffa, ¿ya? Continuamos entonces. En la Séptima Cruzada hay un rey francés que va a participar en esta guerra. Lo que pasa es que este rey tenía una enfermedad, la malaria, y la malaria le originaba mucha fiebre. Entonces, para ir a esta cruzada, él aceptó ir a esta marcha, a pesar de que los demás reyes no la apoyaron porque estaban ocupados con sus tierras, ¿ya? Aceptó con el simple hecho de que Dios le pueda curar ya de su enfermedad. Entonces, él va a la guerra, ¿ya? Y en el concilio de León, ese es el Papa Inocencio, acá dice Inocencia, debe ser Inocencio, Inocencio IV acepta que este rey vaya a la guerra. Entonces participa en la cruzada el rey Luis IX, ¿ya? Y las políticas o ideas centrales de organizar todo este proceso de las cruzadas demora años, pero él va junto a su esposa y su familia. Dos hermanos ya que participan con él. Entonces, participa en esta guerra en el cual mejora su salud, ¿ya? Pero es secuestrado por los musulmanes en Egipto. Entonces, él pensaba que su muerte estaba hecha, ya estaba dicha. Un milagro, los musulmanes aceptaron liberarlo y regresarlo a Venecia, Italia, ¿ya? Entonces, por eso es que a él de alguna manera se le considera el rey santo porque fue liberado de milagro. Entonces, Luis IX ya es liberado y regresado con su familia a Italia, ¿ya? Y bueno, termina la séptima cruzada en un fracaso total en realidad, ¿ya? Luis IX entonces quiere regresar a hacer una nueva cruzada. Entonces él prepara un nuevo ejército, ¿ya? Pero en esa expedición hacia Túnez, el norte de África, para entrar por Egipto, él no logra su cometido, porque lamentablemente fallece de lo que se refiere a la peste. Entonces la peste invade todo su ejército y él muere en Túnez por esa enfermedad. Lamentablemente no llega a terminar la expedición de la cruzada, cosa que sí lo hace el rey Enrique II de Inglaterra, que continúa esa marcha, pero lamentablemente fracasa al llegar a Egipto, ¿ya? Entonces, los musulmanes triunfan también o nuevamente en esta octava cruzada donde participa nuevamente Luis IX también, ¿ya? Entonces, vemos acá que en estas cuatro últimas cruzadas menores, así conocidas, donde no hay mucha influencia de los cristianos, sino más bien de los musulmanes, de que la quinta cruzada, ¿ya? No funciona porque Al-Kamil los derrota a Andrés II. En la sexta cruzada, el excomulgado Federico II, ¿ya? Es derrotado y hace un pacto llamado la Alianza de Jaffa o la Paz de Jaffa, ¿ya? Con Al-Kamil,
Y por último, la séptima y octava cruzada, donde participa Luis IX, él es secuestrado en la séptima cruzada y en la octava fallece, y lamentablemente no funciona estas dos cruzadas últimas. Hay una nueva cruzada, ya que es conocida como la Cruzada de los Niños, que se había dado en el año 1212. Surgió en dos lugares, uno en el norte de Francia y otro en Alemania Occidental, o sea, cerca a ella, ¿ya? Se dice de que Etienne era un francés, ya un niño francés, le había nombrado Dios para que sea el seguidor de liberar Jerusalén, ¿ya? Se dice que él llamó a demasiadas gentes, tenía un promedio de 12 años, ¿ya? Para llevar a los niños junto con otros participantes como sacerdote, otros de repente pobres que vivían por ahí, mayormente eran niños, ¿ya? 30.000 niños junto para ir a liberar a Jerusalén. Yendo al puerto, los niños invadían diferentes ciudades y jugaban como niños, como siempre, ¿no? Y hacían travesura y todo eso. En el camino llegar hasta el puerto en Italia para irse allá a Jerusalén, habían muerto algunos niños de enfermedades, otros habían abandonado el lugar, ¿ya? Se dice que lo mandaron en barcos, pero no llegaron totalmente porque algunos fueron secuestrados. ¿Está bien? Ahora, no llegó a Jerusalén. El otro niño, ya llamado Nicolás, ya de Alemania, se dice que este niño, bueno, lo que pasa es que no logra juntar más todavía, un promedio de 80.000 personas, entre ellos adultos también, ¿ya? Nicolás se había escuchado la voz de Dios, que le había dicho que junte a niños para poder liberar Jerusalén. Entonces, él sí llega con gran cantidad de gente a Jerusalén, perdón, primero a Italia. También mueren niños enfermos en el camino, y que al llegar a Jerusalén se dice que lo tomaron preso los musulmanes, y que solo pocos regresaron a sus lugares de origen, pero muchos quedaron como esclavos y otros enfermos, muertos. Entonces, la Cruzada de Niños fue una idea de poder liberar sin armas, sino con la fe y la creencia de los niños, poder liberar Jerusalén, cosa que no se concluyó. Muchos de ellos, o miles de niños, no regresaron a sus lugares o sus casas donde habían nacido. Bien, entonces es como una leyenda en realidad, ya donde participaron muchas personas, no solo niños, sino también adultos, en el cual no lograron concretar su cometido. Bien, entonces ahí termina el tema. En consecuencia, ¿qué sucedió con todas estas cruzadas? Se fortalece la monarquía y se debilita el feudalismo. De hecho, el feudalismo se había surgido con las cruzadas, pero a la vez, terminando las cruzadas, se va formando la fortaleza de las monarquías y dejando de lado la idea del papa. Surgen las ciudades burguesías, de hecho también, y también el desarrollo de comercio con los musulmanes. Surgen nuevas órdenes religiosas como los franciscanos y los dominicos, y también nuevas rutas marítimas, como por ejemplo en Túnez hacia lo que es Nápoli, ¿ya? Y las vías terrestres, lo que es Constantinopla como la ciudad principal entre Asia y Europa. Y aparecen siervos y vasallos que van a apoyar a los señores feudales. Entonces, eso es las consecuencias y eso es todo el tema. Hasta ahí, alumnitos. Gracias.